Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de estos cupcakes deliciosos de vainilla con frosting de raspberry. Espero que los disfruten muchísimo. Vamos a comenzar ya con la receta. Para esta receta vamos a estar utilizando un molde básico de cupcakes. Ya lo tengo con sus capacillos y lo voy a reservar. Y vamos a comenzar con el procedimiento. Recuerden que es muy importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Entonces vamos a iniciar agregando aquí lo que es la mantequilla y después agregamos el azúcar. Y comenzamos a batir aproximadamente de 2 a 3 minutos. Una vez que llevamos la mantequilla y el azúcar acremados, vamos a agregar los huevos. Uno por uno, hasta que se integre uno, agregamos el siguiente. Enseguida agregamos la vainilla y el aceite. Voy a despegar un poquito de los lados, nada más para asegurarme que todo se integre muy bien. Aquí tengo la harina y voy a agregar el royal o polvo de hornear y un poquito de sal, una pizquita de sal, y lo voy a mezclar muy bien. Y ahora sí voy a empezar agregando los secos y los líquidos, viene siendo la harina y el yogur, y los voy a alternar. Voy a bajar aquí la velocidad y voy a empezar por la harina, un poco de yogur, harina, el resto del yogur y por último lo que me resta de harina. Y en cuanto esté incorporado, detenemos. Acuérdense que aquí es bien importante no batir de más. Voy a bajar todo de aquí y voy a dar una última mezclada con la espátula a que todo se integre muy bien para empezar a rellenar nuestros moldes. Y me voy a ayudar de un cookie scoop para llenar a 2/3 partes de la capacidad del molde. Y una vez que terminamos de rellenarlos, vamos a golpear para que la masa se empareje lo más posible. Una vez que los tenemos listos, los vamos a llevar al horno. Si ustedes van a hornear con el ventilador encendido, tienen que ser 160 grados. Si van a tener el ventilador apagado, 175 grados centígrados. Y los vamos a hornear de 20 a 22 minutos. Vámonos ya para el horno. En lo que los cupcakes están en el horno, vamos a comenzar a preparar el frosting de raspberry. Es muy importante, ahorita yo estoy utilizando congeladas, pero es muy importante, vamos a hacer como una tipo mermelada con estas, y es muy importante que esa esté fría para continuar con la preparación, porque si la ponemos muy caliente, la mantequilla se va a fundir muchísimo. Entonces vámonos a la estufa con las frambuesas y la vainilla. Ponemos las frambuesas en un sartén pequeño, una ollita, y vamos a encender el fuego. Estas, como están congeladas, pues van a tardar un poquito más en desbaratarse, pero de lo que se trata es de que suelten su jugo y que se desbaraten. Vamos a ayudar un poquito con la cuchara para irlas presionando. Una vez que ya vimos que se desbarató toda la frambuesa y que está descongelada, vamos a agregar aquí la vainilla, vamos a revolver
y ya vamos a apagar y lo vamos a reservar para que se enfríe para poderlo usar en nuestro betún o nuestro frosting que vamos a hacer para los cupcakes. Vamos a comenzar a hacer nuestro frosting de raspberry y aquí tengo la mantequilla a temperatura ambiente. La vamos a batir con el globo y va a durar aproximadamente unos 5 minutos hasta que esté súper acremada. Este es el éxito de un buen frosting, que la mantequilla vaya teniendo los tiempos que se necesitan de batir. Entonces vamos a empezar y vamos a batir por 5 minutos. Una vez que ya logramos esponjar la mantequilla, si se fijan hasta tiene un color como blancuzcón, un poquito blanqueada, vamos a ir agregando el azúcar glass poco a poco, a que se vaya integrando poco a poco. Una vez que ya está integrada lo que es todo el azúcar glass, vamos a agregar aquí la mezcla que hicimos de raspberry o de frambuesas, que obviamente tiene que estar fría para que no se nos derrita la mantequilla si está caliente. Vamos a agregar una pizca de sal y vamos a agregar aquí crema líquida y vamos a batir por 3 minutos más. Pasados los 3 minutos ya quedó listo. Tiene una textura muy suavecita, miren, súper suavecita y untable, queda delicioso. Lo voy a quitar de aquí del globo y lo voy a poner en una manga con una duya para empezar a decorar los cupcakes. Ya pasaron los 20 minutos, ya salieron del horno y es momento de ponerlos en una rejilla para enfriar. Esta receta es una receta básica de cupcakes de vainilla que les puede servir para lo que quieran. Y nada más van cambiando el frosting y ya tienen muchísimas variedades. Entonces es bien importante que esté súper frío para poderlo decorar y que el betún obviamente o el frosting no se vaya a derretir. Entonces vamos a dejar enfriar para decorar. Ya que los tenemos fríos, ya tenemos aquí también nuestro frosting y vamos a empezar a decorar cada uno de ellos. Vamos a hacer como unos rosetones. Y vamos a ir subiendo. Aquí pueden usar ustedes la duya que quieran, de estrella abierta, estrella cerrada. Y una vez que los tenemos listos ya los vamos a decorar con una hojita de menta o de hierbabuena y una frambuesa. Y así terminamos ya con esta deliciosa receta. La verdad, como se dieron cuenta, es un básico. Pueden variar el frosting por el que ustedes quieran, pero esta receta me encanta y me encanta sobre todo para ahora que se acerca San Valentín. Espero que la disfruten muchísimo y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.